Yo les quiero hacer una pregunta para empezar. Si ustedes ven estos 4 trabajadores y sus distintos casos, me gustaría que me digan quién es el trabajador más vulnerable de estos 4. El señor Juan, que gana el salario mínimo, tiene un contrato estable, cotiza, trabaja 45, quizá futuro 40 a la semana. Carmen Gloria, que gana más, tiene un contrato por 3 meses, cotiza, trabaja a la misma hora. José, que gana el doble que Juan, es independiente informal, trabaja por cuenta propia, no cotiza y trabaja como 50 horas. Y la señora Jimena, que gana el salario mínimo sin contrato ni cotiza, trabaja 40 horas a la semana. Ustedes como Ministerio del Trabajo, ¿de quién se tienen que preocupar más y cómo? ¿Cómo los comparan? ¿Sí? ¿Sí? Y tienen una medida que se les ocurre como para ver ya a quién le ayudamos cómo. ¿Cómo medimos quién es el más vulnerable y quién es, o sea, en el fondo hay varios trabajadores acá que están en una situación bastante vulnerable, entonces claro, uno es más vulnerable que el otro, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ya, puede tratar de contestar esa pregunta, o sea, no espero que De eso se trata la charla en el fondo, ¿ya? O sea, de ver quién es el más vulnerable y cuánto más vulnerable es que el otro y qué hacemos. Ya, o sea, como ustedes bien identificaron, la señora Gema es la trabajadora más vulnerable, pero no tenemos una medida estandarizada. Entonces, esas medidas ahora existen a nivel internacional y acá el tema es no solamente que la señora Jimena es la trabajadora más vulnerable, sino que distintos trabajadores con distintas condiciones laborales de repente necesitan distintos tipos de apoyo. ¿Alguien acá del CENSE? ¿Hay gente del CENSE acá? Bueno, por ejemplo, la capacitación laboral. Es muy difícil capacitar a alguien en el trabajo cuando el contrato es de 3 meses y es muy difícil capacitar a alguien que tiene un trabajo tan vulnerable para que se pueda mejorar en su situación laboral si esa persona no tiene los recursos para dejar de trabajar. Así que, bueno, a lo que voy es que el mercado laboral chileno en el tiempo ha mejorado mucho, pero para el nivel de desarrollo que tiene el país y para el nivel futuro de desarrollo al que espero llegar, espero que lleguemos algún día, el mercado laboral chileno sigue siendo bastante precario, ¿ya? Para cómo funciona el resto del país. Y en particular, los niveles de contratación, hay mucha rotación, hay mucha contratación informal todavía, hay muchos empleos precarios y mucha informalidad, y esa informalidad es difícil bajarla. Ahora, lo que yo les voy a contar hoy día o lo que les voy a presentar es una medición que es la misma que se usa tanto en Chile como en muchos otros países del mundo y por las instituciones internacionales para medir la pobreza multidimensional, ¿ya? Todos ustedes acá van a haber escuchado que la pobreza ya no se mide solamente por el ingreso del hogar, sino que se mide educación, se mide salud, se mide ingresos, se miden distintas cosas. Entonces, en el mercado laboral, la idea es que se puede hacer lo mismo, porque el consenso a nivel internacional ahora es que las condiciones laborales importan tanto como el ingreso. Si alguien ve, por ejemplo, acá datos de seguro de cesantía, que les voy a mostrar de hecho en un segundo, va a ver que los trabajadores más vulnerables en el mercado laboral, si bien cotizan, o sea, no en el mercado laboral, pero en el seguro, si bien cotizan, no necesariamente están cubiertos por el seguro o piden el seguro o van al fondo solidario cuando lo necesiten, porque sus condiciones laborales del trabajo anterior fueron o de bajo ingreso o porque rotaron mucho, que cuando necesitan el seguro no los cubre. Entonces, hay claridad a nivel internacional que hay que considerar no solamente la cantidad de empleo, sino
los tipos de empleo que se están generando. Y eso lo digo, parece un punto absolutamente obvio, pero la verdad es que los gobiernos en general se fijan en la cantidad siempre primero. O sea, cuando la tasa de cesantía sube, ustedes todos acá saben lo nerviosos que se ponen los gobiernos, ¿cierto? Cuando la cesantía es solamente una parte de la vulnerabilidad en el mercado laboral. Así que a eso voy. A nivel internacional se reconoce que los indicadores sobre empleo disponible son bastante deficientes en este contexto, porque la verdad es que las encuestas estandarizadas de empleo recogen muy pocos datos sobre las condiciones laborales, y eso es así a nivel internacional en todas partes, menos en la Unión Europea, donde hay una encuesta dedicada, especializada para recoger datos sobre eso. Y lo que se ha hecho es que se han hecho medidas ahora sintéticas que miden las privaciones en el mercado laboral, igual que la pobreza multidimensional. Esta metodología se ha aplicado en la Unión Europea ahora, en el Banco Mundial, y nosotros estamos de hecho trabajando con la CEPAL para hacer lo mismo para América Latina. Bueno, ¿por qué medir las previsiones? Yo les voy a dar 3 perspectivas. La primera es del gobierno. El gobierno debería importarle que la gente tenga empleos de buena calidad por distintas razones. Uno es para que el hogar no caiga en la pobreza. Muchas gracias. Lo otro es esa idea de que se pueda transar entre calidad y cantidad del empleo. O sea, cuando yo empezaba con estas charlas en Chile hace muchos años atrás, me decían, ya, pero lo más importante es que la gente participe. Pero ahora está claro que si la gente puede participar, pero bajo condiciones tan malas que la sola participación en el mercado laboral no necesariamente sirve. De hecho, si uno tiene más factores en cuenta, como la salud, la educación de los hijos, incluso puede jugar en contra cuando el empleo es de muy mala calidad. Hay un tema que es bien importante y que se ha estudiado muy poco, que son los costos asociados a los empleos precarios. Por ejemplo, todos sabemos, es muy evidente que si alguien tiene un empleo sin contrato o por cuenta propia, no cotiza, ¿cierto? Todos sabemos que en el sistema previsional eso genera un hoyo, tanto para la persona, para el individuo, como para el Estado, que al final tiene que poner una pensión mínima, básica, lo que sea. Pero además de eso, esa falta de cotizaciones y esos costos asociados también se reflejan en otros sistemas, el sistema de salud, en los resultados educativos de los hijos, en el costo que tiene que poner el Estado para apoyar a la vivienda y en los subsidios de ingreso que se le dan a los hogares. Ahora, en países desarrollados con un sistema de bienestar bien desarrollado, ese costo es evidentemente más alto porque hay más subsidios. Pero para allá va Chile. Entonces, si los empleos nos dan, al final es el Estado el que tiene que compensar. Y hay un costo también en la economía porque los empleos precarios son poco productivos. Hay varios países ahora en Europa que en su momento flexibilizaron los mercados laborales, como España e Italia, y terminaron con el mismo problema que Chile, de que hay mucha rotación, muchos contratos a plazo, jóvenes que nunca encuentran un empleo estable, y se han dado del costo que eso tiene en su economía, en el mercado laboral y en los sistemas sociales, y todos han hecho ahora reformas para ir en contra de esa flexibilización, digamos, excesiva, y, por ejemplo, cobran más cotizaciones para los contratos a plazo, o son muy estrictos en cuanto a las veces que se puede repetir un contrato a plazo, ¿ya? O sea, no se puede contratar más de 2 veces y están realmente fiscalizando eso para que pare este tema de la precarización, además de los empleos formales, ¿ya? Eso es el tema. O sea, acá con lo que ha pasado con los contratos a plazo, es no solamente que los informales sean los más precarios en el mercado laboral, sino el sector formal también se ha precarizado. Y el supuesto que si todos hacemos es que, bueno, cuando un trabajador tiene un empleo formal, para empezar, en realidad está bien, pero no es suficiente. Bueno, y los que más están afectados por estos temas son los jóvenes y, como siempre, las mujeres. Eso lo vemos en todos los países.
Y el costo de largo plazo, con Joaquín, que está sentado ahí en la última fila, estamos haciendo estudios de largo plazo y hemos hecho estudios dinámicos y vemos que sobre todo las mujeres están más afectadas por este tema porque les cuesta cambiar de un empleo precario a uno bueno. O sea, se establece en el fondo una rotación entre inactividad, empleo precario, cesantía, inactividad, etc. Pero saltarse de ese círculo vicioso y a un empleo de buena calidad es muy difícil. Así que lo que les quiero decir es que para los gobiernos acá hay costos fiscales de productividad, económicos y también políticos, porque al final esta es la clase media que queda rezagada en el tiempo y en los estudios, en los países donde se han estudiado, por ejemplo, el fenómeno Trump, Brexit en Inglaterra, es muy evidente que la gente que no han podido avanzar en el mercado laboral terminan votando por los extremos políticos. Las empresas, bueno, no voy a entrar tanto en el detalle, pero a las empresas en el fondo evidentemente no les interesan las estructuras sociales, no les interesa tanto el tema de, no sé, cuánto le cuesta al Estado después poner la pensión, por ejemplo, pero sí les interesa el tema de la productividad. Y el gran problema que tenemos es que las empresas van gastando en estas contrataciones precarias sin darse cuenta del costo que están acumulando. Y hay dos tipos de costos. Uno que es simplemente de productividad. Es muy difícil establecer un buen match entre la capacidad del trabajador y lo que necesita la empresa. El trabajador en general no tiene mucha identificación con la empresa, se cambia de un empleo al otro, da lo mismo cuánto y cómo y cuánto se queda. Y se produce también por el lado del trabajador mucha rotación, que para la empresa le genera un costo bastante alto. Hace poco, creo que también salió acá en la prensa en Chile, que hubo un experimento de una semana de 4 días, ya una jornada laboral de 4 días a la semana, con la misma productividad y mismo pago. Y las empresas que participaron, que tenían mucha rotación, se dieron cuenta que con solo tener esa ventaja frente a los trabajadores se querían quedar con esas empresas. El costo de la contratación, de la capacitación, de la rotación y todo eso, hizo que eso pagara por el día que perdieran en la semana. O sea, si la semana se acorta de 5 a 4 días, básicamente es una reducción de un 20% de la jornada laboral, ¿cierto? Ese costo fue compensado por el ahorro en los costos de la empresa, porque ya no tenían que estar ahí contratando y capacitando a cada rato a los trabajadores. Y además, en los sectores más precarios, por ejemplo, el que atiende en McDonald's o en Burger King, hace la pregunta, ¿y le gustaría comer papas fritas con su hamburguesa? Y aumentan las ventas, porque esa persona ya lleva mucho tiempo ahí y sabe preguntar. Entonces, aumentaron las ventas, se ahorraron muchos costos y más que compensaba la semana de 4 días, ¿ya? Eso como ejemplo para decir que esto para las empresas también son costos importantes. Y lo otro que no se aprecia lo suficiente es que es casi imposible cuando la fuerza laboral de una empresa es muy precaria establecer un buen sindicato, una buena relación con un sindicato, y eso también a su vez en el largo plazo tiene su costo en la productividad, y eso es algo en Chile que no se aprecia mucho por el mundo empresarial. Ahora, por los sindicatos, este tema es un poco complicado porque, por un lado, les parece obvio que los empleos precarios obviamente no son buenos para los trabajadores y tienen un efecto nocivo en la sindicalización, en la tasa de sindicalización, pero también en la negociación colectiva. Pero la productividad baja de la que están preocupados los empresarios también les afecta a los sindicatos, porque en la negociación colectiva, obviamente, eso afecta lo que pueden pedir en cuanto a sueldos y condiciones laborales. Así que esa falta de inversión en capital humano, en capacitación, etcétera, esa falta de match entre el trabajador y la empresa, eso afecta a todos los actores en el mercado laboral. Así que por eso es tan importante medir cuántos empleos se están realizando bajo condiciones que al final al trabajador y a su familia o a sus dependientes le genera una situación de privación.
Además de eso, bueno, lo que decía antes, establecer una relación colaborativa con un sindicato es muy difícil cuando la fuerza laboral está rotando mucho y la misma identificación que tienen los trabajadores con la empresa cuando están ahí mucho tiempo, también se da con los sindicatos, por supuesto. Entonces esto es una situación que socava en el fondo todas las relaciones. Bueno, acá en el Ministerio del Trabajo me imagino que no es tan necesario contarles cómo se ve el mercado laboral. Ustedes acá tienen el seguro de cesantía, tienen acceso a los datos. Esto es solamente para recordarles que si vemos todas las relaciones laborales que están cotizando en el seguro de cesantía, con contratos indefinidos y con contratos a plazo, tenemos casi un 70% de trabajadores formales que tienen contratos a plazo. Con este ingreso, perdón, es en dólares, en promedio, esta edad promedia y duran en promedio 41 meses en sus empleos. Esto a nivel internacional es súper poco. Es un promedio y es súper poco. Y acá obviamente hay un rango y hay un porcentaje de trabajadores que duran 3 meses nomás, obviamente probablemente porque están recién ingresando a un empleo. Pero el tema de tener un contrato indefinido no es garantía de que tengan un buen empleo tampoco. Y eso lo vimos también cuando estuvimos viendo los datos del seguro de cesantía. Pero este porcentaje es particularmente alto, un 30% de trabajadores formales a plazo, y esta duración es particularmente baja a nivel internacional. Y eso hace que el promedio de los empleos en Chile tenga una duración muy baja en comparación con países similares, más desarrollados, llámenlo como quieran, y sobre todo este porcentaje de trabajadores de altísima rotación, o sea, a plazo, con contratos cortos y que no duran ni 3 meses en el seguro. Eso es súper complicado para el país en el largo plazo. Y esto fue precisamente lo que llevó a países como Italia, España, a exigir cotizaciones más altas para los contratos a plazo, ¿ya? Porque además, estos son los trabajadores al final que nunca están cubiertos por el seguro de cesantía y que más lo necesitan. O que más necesitan el apoyo, por ejemplo, de una buena capacitación para poder llegar a un trabajo estable. Obviamente estos son promedios. Acá hay gente por el seguro de cesantía que recién está ingresando a empleos nuevos, así que son promedios nomás. Pero bueno, hemos publicado y trabajado estos datos, así que ahí pueden verlo con su tiempo, con más tiempo. Ya, entonces vamos al tema ahora de cómo medimos las privaciones multidimensionales del empleo. Esta es una metodología bastante estándar. Hay 3 dimensiones que en general se consideran fundamentales. Por un lado, el ingreso, por el otro lado, todo lo que tenga que ver con la estabilidad del empleo y por el otro lado, las condiciones laborales. Cada una de esas dimensiones pesa 1/3 en un indicador final de privaciones y después lo que tiene que hacer cada país, o lo hacemos por región, es poblar, ver qué datos tenemos para poblar estas dimensiones con indicadores en particular. Y acá este trabajo lo hicimos con la CACEN. Lo que les voy a presentar es un trabajo sobre las regiones en Chile y las privaciones en el mercado laboral. Entonces los datos de la CACEN que tenemos para estas dimensiones son ingresos del empleo principal, el estatus ocupacional de la persona, si es cuenta propia, si es dependiente, si tiene un contrato o no, la duración en ese empleo, cuánto tiempo llevan, si contribuyen al sistema previsional. Esto es una especie de proxy, ¿eh? Porque si aportan al sistema previsional también aportan a salud y a otros seguros. Y las horas de trabajo, que es casi la única condición propiamente tal laboral sobre la que tenemos datos en la NESI, en la CACEN, etc. Así que bueno, acá se podrían incluir mucho más variables si las tuviéramos. Y si las tuviéramos también en forma consistente, porque no basta con preguntar esto cada 5 años. Luego lo que se hace es que en esta metodología se establecen, luego de las dimensiones, estos índices o estas variables que le acabo de contar, que son las mismas, se aplican a una cierta población. En general son las personas ocupadas hasta la edad de 65 años, y se establece una línea de corte. O sea, por ejemplo, acá un trabajador que tiene ingresos laborales
que son menos de 6 canastas básicas, usando líneas absolutas de pobreza de la CEPAL, lo consideramos como privado en la dimensión de ingreso, ¿ya? Acá se pueden debatir y se puede discutir cuántas canastas básicas tienen que ser. El criterio nuestro fue que para funcionar en el mercado laboral, estar justo en la línea de pobreza, con un dependiente, o sea, serían 4 canastas básicas, eso no alcanza. Para desarrollarse bien el mercado laboral se necesita por lo menos un poco más de recursos. Entonces, 3 canastas básicas para el trabajador, 3 canastas básicas para el dependiente, que en promedio hay como un dependiente por trabajador en Chile. En el estatus ocupacional, las personas sin contrato o el trabajador por cuenta propia, que no cotiza, por definición casi, acá se cuenta como privado. Y en la duración usamos una línea de corte de 3 años, porque con 3 años de estabilidad en el empleo, en el seguro de cesantía está más o menos cubierto. O reciben indemnizaciones que también les permiten sobrevivir unos 5 meses, por ejemplo, en promedio de duración de cesantía. Cuando son trabajadores más jóvenes, obviamente no se les puede pedir tanto, entonces ahí lo bajamos a 1 año como línea de corte. Y en el tema de la seguridad social o previsión, el que no cotiza se considera privado y el que trabaja, esta es la regulación obviamente actual, el que trabaja más de 45 horas por semana en la dimensión de horas se considera privado. Bueno, estos ahora son 5 indicadores, cada uno con su línea de corte y cada uno con un cierto peso en el indicador. En el fondo, cada dimensión pesa la tercera parte del indicador. Esto se resume ahora con una metodología que es bien estandarizada y los que están privados en más de un tercio del indicador son los que se consideran privados. Y antes de entrar en el detalle, les quería mostrar esta lámina que es de América Latina. Esto es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, etc. Lo que es interesante de esta lámina es que pueden ver que la barra roja y la naranja en junto suman al porcentaje de trabajadores privados. Acá está Chile. ¿Ya? O sea, no veo los porcentajes bien. Los rojos son de mala calidad de empleo y son informales, y los naranjos son mala calidad de empleo y formales. Esto viene importante, o sea, del sector formal, estos dos juntos conforman el sector formal, y de ese sector formal, en muchos países un altísimo porcentaje es formal y mala calidad de empleo. En los países menos desarrollados de la región, los informales son los más precarios, pero en los países más desarrollados de la región, como Brasil y Chile, Argentina, son también los formales precarios que tienen mala calidad de empleo. Luego la barrita azul son los informales, cuenta propia, que tienen buena calidad de empleo, y se puede apreciar que en algunos países ese porcentaje va creciendo, y los grises son los que tienen empleos formales y de buena calidad. ¿Ya? Eso para que tengan una idea de cómo esto se pueda mirar a nivel de la región. Esta dicotomía tradicional que siempre hemos considerado entre un empleo formal y un empleo informal, formal es bueno y el informal es malo, eso ya no funciona tan así. Bueno, vamos a los resultados de Chile con esta metodología que les acabo de presentar. Esto sería como el tablero de resultados, donde se muestran las carencias en cada dimensión en 3 años, 96, 2006 y 2017. No estamos usando la CACEN del 2020 porque fue plena pandemia, entonces la pandemia es un tema aparte, pero esto es como para que puedan ver la tendencia. Lo que es importante considerar acá es que en el ingreso, como han subido los ingresos y el salario mínimo, ha bajado mucho la tasa de privación. Lo mismo en las horas. ¿A qué se deben esos efectos? A regulación. El salario mínimo es regulado, es negociado y se regularon las horas, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que se bajó de 48 a 45 y ahora ojalá a 40? Entonces, la regulación, el impacto de la regulación se aprecia de inmediato en las tasas de carencias, en la tasa de privación en el mercado laboral. Lo que no ha mejorado tanto son estas 3 dimensiones, en particular la duración.
O sea, pueden estar mejorando muchas cosas del mercado laboral, pero estas tres dimensiones no están mejorando a la par. ¿Ya? Esto es súper importante. Y si no se mide esto, no estamos conscientes de eso. Porque si pensamos los indicadores por separado, ok, vemos esto, pero es porque yo se lo puse acá en una sola lámina. Pero lo que necesitamos es una medida que mida el impacto compuesto de esto, ¿ya? Y esa medida se ve así. En total, en el 96 había un 70% de trabajadores casi que estaban privados en al menos una dimensión de las tres que les mostré, ¿ya? Pueden ser dos variables como horas y estatus, o puede ser solamente ingreso, o lo que sea, cualquier combinación. Y después está la pregunta por la intensidad. ¿Alguien está privado en ingreso, más horas, más cotización, más todo? ¿O solamente está privado en ingreso, por ejemplo? Eso es una tremenda diferencia. Y ahí pueden ver que la intensidad ha mejorado también en estos 20 años, pero no tanto. Y al final se multiplican estos dos indicadores. El H multiplicado por el A da un indicador final de cuánto es la privación en el empleo. Esa privación se expresa como acá este número M0 y que también ha mejorado, pero no tanto como esta caída acá, porque la intensidad de las privaciones no ha mejorado tanto. Esto es lo que yo le decía en la primera lámina, la señora Jimena, la señora, etcétera. Esto está reflejado acá, ¿ya? O sea, los que están privados acá aparecen con sus privaciones y después la pregunta, ¿pero en cuántas variables está privada esa persona? Y nos da un indicador final que nos indica, bueno, está mejorando el mercado laboral. Pero lo importante acá es considerar que esa mejora que vimos no viene por estos tres factores. Este resultado para Chile a nivel nacional. Nosotros hicimos una aplicación de esta metodología a nivel regional. Yo sé que esta tabla probablemente no se pueda ver, pero les cuento que hay... Lo interesante acá es que hay mucha variedad entre las regiones. Hay regiones con mejor calidad de empleo y otras con peor calidad de empleo. Hay regiones similares, donde una ha mejorado mucho más que otra. Y hay regiones diversas, pero lo notable es que, por ejemplo, yo creo que era O'Higgins, donde vimos una de las más importantes mejoras en el tiempo de un 78%, o sea, bien por encima del promedio nacional, y la región de O'Higgins mejora un 36.8%. Esto es una caída gigantesca. Pero Valparaíso, al lado, no estaba tan alto para empezar, estaba como en el promedio nacional y no mejoró tanto, ¿ya? Acá hay un cuento bien interesante, regional, porque distintas regiones se evolucionan de manera distinta. Ustedes después pueden ver los datos con calma porque les dejo el PPT. Esto es como el indicador final, el gráfico, y aquí es como más obvio cuáles son las regiones que están más mal y cuánto mejoraron, ¿ya? Ahí se puede ver, se puede apreciar mejor. Y siempre hay que estar mirando el porcentaje global, quién está privado, y después multiplicarlo por la intensidad para llegar al indicador final, que no es tan asustante. Bueno, en este trabajo lo que nos importó mucho fue calcular la convergencia regional. Acá tenemos datos de todos los años, los pusimos todos los años de la CACEN, no solamente del 96 y 2006 y 2017, y acá uno puede apreciar no solamente que el promedio de las privaciones va bajando en el tiempo, sino que este rango se va acortando, ¿ya? O sea, Arica, creo que es esto, sí, está siempre más o menos entre las más malas, pero antes estaba bastante más mal, y Magallanes, que siempre está entre las mejores. Esa diferencia entre Arica y Magallanes se ha cortado en el tiempo. Así que eso también es un resultado interesante y que a nosotros por lo menos nos llamó la atención. Bueno, esta es la pregunta, obviamente, a qué se deben las mejoras en las privaciones y en la convergencia.
Lo interesante de hacer una mirada regional es que no hay diferencias regulatorias entre una región y la otra. O sea, cuando la semana cambia 45 horas, cambia en todo el país. Así que cambios regulatorios, claro, mejoraron todos para todos, pero no hay diferencias regionales. Puede haber diferencias de crecimiento económico, puede haber diferencias de sectores económicos, puede haber factores que no tienen nada que ver con el mercado laboral. Por ejemplo, en algunas regiones ha mejorado mucho el nivel educativo y en otros menos. Eso después se va reflejando en el mercado laboral. O ha habido un efecto acá de movilidad de trabajadores que se han ido cambiando de una zona a la otra. Y obviamente en las zonas del norte es más difícil saber si la persona trabaja en el norte y vive en Santiago Centro o en otra parte. Esas son cosas que después se pueden desagregar. Ahora, la pregunta del millón. ¿Los trabajadores sindicalizados tienen tienen una tasa más baja de privaciones que el mercado promedio a nivel nacional? Bueno, para contestar esa pregunta, lo primero que es complicado es que la ANESI no incluye sistemáticamente preguntas sobre la sindicalización. Tengo entendido que no las incluye todavía, ¿correcto? Así que la única fuente de datos que tenemos para la sindicalización es la CACEN, y la CACEN no preguntó en el 2020, durante la pandemia, así que solamente tenemos datos de la CACEN del 2017 y le sacamos el cálculo para mostrar. Ahora, en países donde hay más información, sobre todo en la Unión Europea, sobre la sindicalización, en general la evidencia es que sí. Los trabajadores sindicatos tienen una mucho menor probabilidad de estar privados en sus empleos. Hay muchas cosas que hay que controlar acá, porque puede ser, por ejemplo, que los trabajadores más educados o los que tengan más ingresos, por definición, estén sindicalizados. Así que hay todo un estudio interesante acá que se podría hacer, pero es muy difícil comparar sindicalización en Europa con sindicalización en Chile, como se puede imaginar. Así que por ahora les vamos a mostrar solamente los datos en Chile. Entre los trabajadores que son miembros del sindicato, solamente el 18.4% es privado. Eso es bastante menos, es la mitad que el promedio nacional. Y entre los trabajadores que no son miembros del sindicato, es el 43%. Eso le da una idea, ¿no? ¿Cuánto importan los sindicatos? Ya. Una de las gracias de esta metodología es que después uno puede descomponer a qué se debe la privación. Acá hicimos dos gráficos, uno del 96 y uno del más reciente, y acá por región lo desagregamos, y lo importante que uno pueda apreciar es que ya les conté que las tres variables de duración, estatus ocupacional y cotización, no habían mejorado tanto. ¿Cuánto importan esas tres dimensiones en el resultado final? Acá está la respuesta. Sumen unos 20, más unos 18, más otros 20. La gran parte del problema laboral en Chile está en esas tres dimensiones. ¿Ya? Y no medirlo de una manera sistemática hace que la política no se fije lo suficiente. Hay distintas formas para lograr que los trabajadores coticen, para que se formalicen. Se puede legislar para que la rotación laboral no sea tan dramática, digamos. Todas esas son políticas que no se consideran cuando no es percibido como un problema. Acá lo que les estoy mostrando es que sí es un problema, porque cuando uno ve las privaciones en el mercado laboral, al menos el 50% de esa privación viene de esas tres variables. Y el ingreso, en muchos casos, incluso en algunas regiones, pesa bastante menos de lo que uno esperaría, ¿ya? Porque el salario mínimo ha ido aumentando, por lo tanto la privación en los empleos es menor en cuanto a ingresos. Son las otras dimensiones que a mí en este momento me preocupan mucho más. Bueno, hay un tema con el crecimiento. La gran pregunta es
si una región crece más o una región crece menos, si eso nos mejora la privación en el mercado laboral. La respuesta corta es que no. O sea, hay una cierta elasticidad ahí. En el tiempo, evidentemente, esto ha ido mejorando porque el país en su totalidad ha desarrollado, pero no hay una relación tan clara entre el crecimiento o el PIB per cápita de una región y la tasa de privación o de las carencias en el mercado laboral. Eso es súper importante tenerlo presente, porque acá lo que importa es la regulación. El salario mínimo, las horas, si la gente cotiza, la duración en el empleo y el contrato. Bueno, conclusiones. Espero que no me estoy demorando demasiado. Bueno, lo primero es que las privaciones multidimensionales se pueden medir en el mercado laboral. Igual que en el tema de la pobreza, en el mercado laboral también se puede medir quién está privado y quién no. Y lo que se mostró es que las condiciones laborales importan. ¿Y cuánto importan? ¿Y quién está mejor y quién está peor? Evidentemente, si nos acordamos de la primera lámina, esto es una medida agregada, pero teóricamente se puede ver por trabajador. Entonces, cuando después se hacen políticas específicas, igual que en pobreza, se ha ido viendo, bueno, el hogar X tiene un problema de salud, el hogar Y tiene un problema de ingreso. Entonces, se va enfocando la política en esas dimensiones y en esas variables que componen la pobreza multidimensional. Es lo mismo en el mercado laboral. Tenemos una tasa ahora de trabajadores vulnerables en el mercado laboral, sabemos cuántos son, quiénes son y podemos por lo menos empezar a monitorear su situación. Aumenta, mejora, lo que sea. Podemos comparar regiones o también grupos de trabajadores. Este trabajo de las regiones es un trabajo de muchos que hemos hecho con Mauricio. Tenemos un trabajo, por ejemplo, que compara la migración, migrantes versus la población nacional, local, que vamos a presentar mañana, por si alguien está interesado. Hemos mirado mujeres también, quien está más privado. Con Joaquín, como les decía, hemos hecho un trabajo de análisis dinámico, de cómo esto se evoluciona en el tiempo, etcétera. Pero lo importante acá es que todos los resultados que hemos visto hasta ahora nos muestran que esto es un tema de regulación. O sea, el crecimiento económico sirve, obvio, de todas maneras, pero solo no les resuelve esto. A eso voy. Y no medir esto, no medir estas privaciones del mercado laboral, significa no medir el impacto de las reformas y de la regulación que se hace. Por ejemplo, si ahora cambian las horas, al tiro va a haber una mejora en el indicador. Si este gobierno sube más el salario mínimo, al tiro también va a haber una mejora más que en años anteriores. Pero si más encima estuvieran con una reforma del seguro de cesantía, por ejemplo, que le exigen más cotización a un trabajador que está a plazo, esto mejora al tiro. ¿Ya? O sea, no medir esto significa que no exista una medida global de cómo avanza el mercado laboral en su conjunto. Lo otro que falta en Chile es mirar específicamente cuál es la relación entre estas privaciones y otros sistemas sociales y variables socioeconómicos. Por ejemplo, ya les hablé, hoy ustedes están en pleno proceso de reforma previsional, es obvio que alguien que no cotiza está generando un hoyo para sí mismo, pero también para el sistema estatal en el sistema previsional. Pero nos está afectando a todos. Los hijos de trabajadores que nunca tienen un contrato estable tienen peores resultados educacionales al final. Las personas que tienen una situación de empleo precaria, en general, tienen más probabilidad de estar con problemas de salud. Van a necesitar más apoyo de ingresos y van a necesitar más apoyo para conseguir una vivienda y así sucesivamente. Entonces acá, lo que estamos viendo ahora en los países en Europa, es que acá se está generando un hoyo tremendo, que los estados, y esto es súper importante, los estados individuales de bienestar
con una población que se está envejeciendo, ya no pueden tapar esos hoyos. ¿Ya? Acá hay varios procesos. Hay un proceso de precarización del mercado laboral que está generando distintos déficits en los distintos sistemas sociales. Pero además, nuestra fuerza laboral está envejeciendo. Los migrantes que llegan a nuestro mercado laboral ahora y que reemplazan en cierta manera los trabajadores nuevos jóvenes que no están naciendo, no tienen la misma calidad del empleo. Por lo tanto, no compensan, ¿ya? Esto está llevando al colapso del sistema previsional en Francia, del sistema de salud en Inglaterra, del sistema de la seguridad social en Estados Unidos. Este es el mecanismo. Y ojalá que los estados se empiecen a dar cuenta de esto antes que después, cuando ya es tarde, porque si no después ven, bueno, acá tuvieron el estallido en Francia, están pasando por lo mismo ahora, así que a ustedes les pueden contar cómo es eso. Uno de los temas más importantes acá es quiénes logran salirse de una situación de privación y cuáles son las políticas que los podrían apoyar en eso. Hay programas que te reemplazan el ingreso para que tú te vayas a capacitar para después llegar a un empleo mejor. ¿Y cuáles son los mecanismos que ayuden a encontrar ese empleo mejor y para que ese empleo mejor sea estable también? No el bono para que te contraten ahora y cuando se termine el bono se va el trabajador o despidan o lo que sea. No entrar después de una capacitación con un contrato a plazo de corta duración. O sea, esos son mecanismos que hay que estar mirando. Y empezar a estimar lo que nosotros, o sea, lo que los economistas llaman las externalidades negativas. O sea, cuál es el costo de esto en otros sistemas de bienestar, de salud, de educación, de vivienda, etc. Eso. Así que bueno, pónganse a pensar cómo pueden cambiar la legislación laboral para enfrentarse a esos temas. Muchas gracias.